Bienvenidos a Sin Etiquetas, un podcast en donde vamos a hablar sobre muchísimas cosas relacionadas con bienestar y salud mental. La neta, estoy súper emocionada de estar aquí el día de hoy con ustedes y el día de hoy tenemos un invitado súper especial, David Ortiz. David, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Hombre, gracias a ti, Paula, por invitar. La verdad que para mí siempre es un gusto platicar de este tipo de temas y pues con mucho gusto de poder compartir un poco a la audiencia pues sobre lo que pasé, sobre salud mental y todos estos temas tan interesantes, ¿no? Sí, y a ver, para que tengan un poquito de contexto, platícanos un poquito de ti. Yo me llamo David, tengo 28 años, soy ingeniero civil. em, Me dedico al tema, trabajo en una empresa de aviación ejecutiva. Un chico que vende aviones. Exacto, Ok. exacto. Y también, pues obviamente, el proyecto, colaboro aquí en el proyecto de ELO, que obviamente es un tema que me apasiona, todo el tema de salud mental, Sí. de psicología. Y prácticamente es un poco de mí, me gusta mucho el ejercicio, la meditación, la lectura, y más que Súper bien, nada. súper bien. Para quienes no me conozcan, yo también me presento. Mi nombre es Paola Lavín. Yo soy licenciada en Psicología Clínica y de la Salud, egresada del TEC de Monterrey y pues también tengo una maestría en psicoterapia, entonces soy psicoterapeuta. Me dedico a ver pacientes y no te preocupes, tú no te voy a psicoanalizar como dicen el Ándale. día de hoy. Nada más que sí creo que llega un punto en la vida de muchas personas donde tienes que voltear a ver tu salud mental porque tal vez algo está pasando que o no está regulada o te estás sintiendo mal, pero como que resulta que luego no es nada físico. Entonces te quiero preguntar, David, en tu experiencia, ¿cómo ha sido como que este caminito en cuanto a descubrir la importancia de la salud mental? Creo que ahorita lo primero que se me vino a la mente cuando hablaste fue, tú tienes tus prioridades en la vida. Y tú normalmente vas avanzando en la vida y pones el trabajo y los estudios y el objetivo que tienes. Sí. Y la vida te enseña que todo lo que pones arriba de la salud física y mental, eventualmente la salud, o sea, la vida encuentra una forma de jalarte todo hacia abajo, ¿no? Ok. Y entonces eh, yo en su momento prioricé muchas cosas a costa de mi salud. El trabajar excesivamente, tal vez el tema de los estudios también, el tema de las salidas, de las Ok. desveladas. Y como que dices, oye, el cuerpo puede todo, pero todo lo que pones arriba, eventualmente, o sea, la salud jala todo por abajo y te manda una señal, ¿no? Ok. ¿Y cuál fue esa señalcita que te mandó tu cuerpo? Pues fíjate que me fui de intercambio, Ay, qué padre, ¿a dónde? me fui de intercambio a los Países Bajos, a Ok. Holanda, y en mi primer día de intercambio, qué coincidencia, me dio un ataque de pánico. El primer día. De los primeros días, Ay. así saliendo en el intercambio, me dio un ataque de pánico. Y en ese momento no sabía qué estaba pasando. O Sí, no sea, sabías que era un ataque de pánico, vaya. no sabía que era un ataque de pánico. Yo simplemente yo en mi experiencia sentí que me estaba dando un ataque al corazón. O Sí. sea, sentí mi corazón latiendo tan fuerte, pero cada latido para mí me generaba un miedo. Me voy a morir porque sentía el corazón. Nunca había sentido una sensación tan intensa. Creo que es sí, una sensación tan intensa y tan fuerte. O sea, se Sí. sentía muy real, pues muy pesada, muy fuerte. Y entonces, pues el día que me dan el primer ataque de pánico, me cambió la vida. ¿Y cómo, o sea, cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que sentiste fuera de estas palpitaciones muy fuertes? No sé si dolor en el pecho. Pues sentía que me faltaba aire, sentía que me estaba ahogando, Ok. sentía el corazón latiendo rapidísimo, no, o sea, no podía estar quieto, me tenía que estar moviendo, ¿qué está pasando? Y yo me voy a morir, llévenme al hospital, o sea, Ok. me va a dar un ataque cardíaco, estaba totalmente preocupado. Y en ese momento, pues hijo, no sabes qué hacer, no sabes qué está pasando y también sientes que te vas a morir y te cuestionas todo, ¿no? O sea, oye, imagínate, si ahorita se acabó tu vida, ¿qué fue lo que hice todos mis días? ¿Para qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? O O sea, sea, también fue como que esta reflexión, no solamente el miedo en el momento, sino de que crisis claro, existencial. claro, pues ya que llegas al fin, es como que, oye, si todo iba a acabar aquí, ¿qué hubiera querido hacer? ¿Qué no hubiera querido Qué hacer? fuerte. ¿Qué hubiera cambiado, no?
Y aparte no estás en tu país, o sea, es un país desconocido, cómo funcionan los Exacto. hospitales. Y Exacto. para quienes no sepan, esto sí es súper importante, los ataques de pánico son una categoría diagnóstica. Entonces sí tienen ciertos síntomas y muchos son muy similares a un infarto al corazón, como tal cual lo dices. O sea, yo Exacto. creo que los síntomas, hay algunos que si acaso no, pero uno que también forma parte del ataque de pánico es miedo a morir. Y es justo lo que estás describiendo, ¿no? O sea, de verdad, realmente no es broma de que sí siento que me puedo morir. Exacto, exacto. Qué fuerte. Y entonces, pues me pasa, o sea, yo creo que el día de mi primer ataque de pánico marcó mi vida. O sea, marcó, no tengo duda que ese día marcó mi vida y me cambió la perspectiva, porque ahora cada día que avanzaba en la vida, pensaba en ese último momento, ¿no? O sea, si todo iba a llegar a eso y ya me voy a morir, y creo que también es algo muy fregón, todo puede ser un problema Sí. o puede ser una oportunidad. Entonces, si ya estoy viendo tan cerca la muerte, al menos a mi perspectiva, ¿qué quiero hacer en la vida? ¿No? Ok. Y ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer? Y entonces me empieza a cambiar la perspectiva de ahí en adelante sobre todo. No manches, qué fuerte. ¿Y solo fue ese primer ataque de pánico? Es que como dijiste primero, pues me imagino que hubieron más. No, hombre, me empezaron a dar ataques de pánico muy seguido. La cosa es que yo me metí en un círculo vicioso, básicamente un círculo de, digámosle, de decadencia, ¿no? Donde mi vida empezó a empeorar la situación mental dramáticamente. ¿Por qué? Porque después del primer ataque de pánico, esa sensación tan intensa, nació un miedo en mí a que vuelva otro ataque de pánico, Sí, y eso detonaba más ataques más de ataques. pánico. O sea, y entonces el miedo, pero yo no sabía. Entonces yo nada más sentía miedo y ese miedo de que, oye, de que vuelva a sentir mi corazón y que me vuelva a morir, pues obviamente me ponía más preocupado, me ponía más tenso y entonces eso hacía que en una situaciones estresantes tal vez de la escuela o una desvelada, o tomaste alcohol, o fumaste cigarro, Sí. o ponle lo que sea, son desencadenantes, o tomaste cafeína, tú ya estás alerta, tomaste cafeína y tu corazón empezó a latir más fuerte Sí. y entonces sentiste que te iba a volver a dar un ataque de pánico y te metes en el circulito otra vez. Sí, como que relacionabas los síntomas con ya es un ataque de pánico y eso Exacto. lo detonaba. Qué pesadilla. Y O sea, la verdad, suena no, horrible. me metí en una jaula porque me volví tan sensible de que ahora sentir mi cuerpo era una amenaza. Tú estás así, pones tus manos sobre la silla y tú hablas conmigo, ya no estás pensando en tu mano tocando la silla. Sí. Yo sentía mi camisa tocándome el pecho y o sea, sentía mi pecho y me empezaba a estresar y me ponía tenso y aceleraba mi corazón y eso me hacía que me dé más miedo y me iba metiendo en círculos, Hiperalerta. hiperalerta, hipersensible y me empezaron a dar ataques de pánico en diferentes situaciones y ahorita que me acuerdo de esas situaciones, cada vez había un detonante. O me desvelé, o tomé Ok. café. Una vez tomé café y a la hora estaba en un ataque de pánico en medio de la ciudad. Una vez también me desvelé y tomé alcohol y al siguiente ya estaba en un ataque de pánico. Ok. Una vez estaba todo acelerado queriendo llegar a un tren, Estrés. estrés, y llegué y me senté y me dio un ataque de pánico. O sea, cada causa, consecuencia. Pero en el momento yo no veía, o sea, yo no sabía qué estaba pasando. Sí, y eso debe de ser muy horrible porque si tienes mínimo el conocimiento de que esto existe, puedes entonces darle otra perspectiva, otra solución. Ay, pues puede ser un ataque de pánico, pero pues también puede ser un infarto, pero también, o sea, ¿sabes? Y aquí solo era como, pues es un infarto. No sé si siempre sí fuiste al hospital. Sí fui al hospital varias veces y como dices, como que hay dos tipos, o sea, el estrés puede provenir de dos cosas, o porque hay una situación muy grande, la magnitud del problema, Sí, o por la ambigüedad, porque no sé cómo enfrentarlo, la ¿no? falta de control. Y aquí era ambigüedad, es que no sé qué me está pasando. Fui varias veces al hospital, me hicieron pruebas de sangre y me decían, David, ¿estás todo bien? Siempre te dijeron que todo estaba Me bien. dijeron, ¿todo está bien? Y yo, Qué frustrante ¿cómo también. es posible? Sí. O sea, porque conforme empieza a avanzar mi semestre de fuera, dejé de dormir. Mi sistema digestivo, o sea, yo sí creo que en un momento comía algo, no lo digería, mi panza se agrandaba, o sea, era un dolor de panza todo el día. Mi sistema digestivo se empezó a fregar, no dormía, sentía que me faltaba aire constantemente
Y entonces yo decía, mis pulmones están fallando, mi intestino, bueno, el estómago está fallando. Sí. Oye, dolores de cabeza, yo también ya pensaba, tengo un tumor en el cerebro, no sé. Oye, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que llego al hospital y que me hacen pruebas de sangre y me dicen que estoy todo bien cuando todo está fallando? Y dices, o sea, es que yo estaba viendo cada uno de los puntos, pero no lograbas ver que hay algo que conecta todos los puntos. Pero en Sí. el momento, para mí era imposible verlo y esa ambigüedad me generaba Te más consume. estrés, me consumía al punto en que ya no podía dormir y mi vida se empezó a meter en una espiral muy, muy fuerte emocionalmente donde me sentía en un hoyo y no veía cómo escapar de ese hoyo. Qué complicado. Y eso es algo que yo le pregunto mucho a mis pacientes. O sea, en ese momento, ¿qué intentaste para tratar de resolver? Ya sé que haya funcionado o no. En ese momento, hablar con mis papás, o sea, me daba cuenta cómo el acudir a mis papás, a mis seres queridos, como que, o sea, estar más cerca de ellos y eso me ayudaba. No sabía, o sea, yo diciéndolo como que no sabía por qué, pero me ayudaba. Ok. Oye, ir al hospital como que, o sea, que alguien me ayude a ver de lo adentro de lo que yo no puedo ver. Pero me decían que todo estaba bien y no me ayudaba. Me dijeron que tenía gastritis. Ok. Y me tomé medicamentos, Sí. Prazol, o sea, no sé qué, Prazol. y me empeoraron la situación porque no tenía gastritis. Y después me dijeron que tenía algo también de los pulmones, que me faltaba oxígeno y tampoco, o sea, Sí. y me iban diciendo esto, pero nadie conectaba los puntos. Como que era más enfocado en los síntomas que en la causa. Exacto. Y entonces, exacto, nadie estaba viendo lo que estaba detrás. A nadie le platiqué cómo era mi vida, ¿no? Que de ahí es de donde venía todo, ¿no? Sí. El contexto, todo es contextual, no es la palabra. Oye, y entonces, pues todo esto me mete en un círculo muy cañón, iba, y yo qué hacía, pues intentaba ir con gente, pedir ayuda, preguntar, pero pues no, o sea, como que eso me ayudaba porque me decían que estaba bien y me sentía bien, pero eventualmente volvía y entonces lo que me dijeron no estaba bien. O sea, Sí. de que gastritis, me da un alivio, entonces tengo gastritis. Hay una entonces, respuesta. Es gastritis, entonces enfrenta la gastritis. Y después te vuelve a dar otro ataque de pánico y dices, no es No fue gastritis. gastritis. O sea, y entonces así empezaba a avanzar y eres entonces, ¿qué es? Pero entonces eso es lo que hacía como que buscar una solución activamente y por el otro lado mi perspectiva de no sé qué tengo, pero si ya me voy a morir, ¿qué quiero hacer? Disfrutar la vida. Entonces como que también me Ok. cambió mucho disfrutar y era mucho de que viaja y empecé a viajar mucho y empecé como que te digo, a vivir, pues sí, como que ya cuando estás en el lecho de muerte cambia radicalmente cómo ves toda la vida, ¿no? Qué suerte eso. Sí. Y esto duró todo tu intercambio. Sí, 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 sí. Y regresaste y todavía seguía. Sí, y yo creo que el punto, O sea, duró casi, ¿qué? no, fueron yo creo que como 8 o 9 meses. Sí, 8 o 9 meses en un estado muy crítico y en un momento me llevaron al hospital aquí en Monterrey y ya no podía dormir y no podía estar quieto. Me intentaron meter un catéter y no podían De lo tenso que estabas. del movimiento. Y No entonces manches. yo no sé qué pasó ahí. Estoy casi seguro que le dijeron a mi mamá, le dijeron, no tiene nada. Y le dijeron, pero yo te recomendaría, yo creo, esta es una suposición, nunca le he preguntado a mi mamá, pero yo creo que le dijeron, oye, probablemente es algo que ver con un psicólogo, o sea, que lo lleven con un psicólogo. Ok. O sea, nunca antes te habían dado como que esa posibilidad. No, 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 bueno, tal vez, no, creo que no. Ok. Sí, pero ya, y todo, o sea, todo quiebra, todo se quiebra y esos 8 meses de mucho, te diría, mucho dolor y de mucho miedo y de muchas emociones, culminan, y no culminan que se fue el dolor ese día, digo, y el miedo y todo esto, pero culmina esa etapa en ese día en que voy al hospital a las 3 de la mañana en Monterrey y que le dicen a mi mamá eso de que, oye, y mi mamá me dice, oye David, ¿y qué pasa si vas al psicólogo? ¿Y en tu casa hay un tabú con el tema de terapia o tu mamá lo tomó como muy bien de que... Yo creo que en mi vida, o sea, yo no sabía que era el psicólogo. O sea, yo más bien, yo tenía el tabú y yo cada vez que pienso en cómo yo veía al psicólogo antes de ir a mi primera sesión, hasta me genera un poco de tristeza. No de tristeza, pero un poco, ¿cómo era tan, cuál es la palabra de que no sabes, ingenuo? Sería de que yo decía, no, pues al psicólogo. No, que también ignorante el no saber. Sí, va gente que quiere chismear de sus amigos y tengo problemas de amigos
y ayúdame a esto y platicamos y te ayudo a que saques Sí, ese gente que problema. no lo puede resolver por su cuenta. Vaya. Exacto. Y yo ahorita veo y digo, ¿qué tan equivocado? O sea, ahorita veo mi perspectiva de cómo yo veo a un psicólogo y digo, wow, es un doctor, así como cuando te ven la panza, vas a que te chequen la panza, cuando estas ideas, cuando esta forma de pensar, cuando pues estas conductas, ideas, o sea, comportamientos, ideas, acciones no te están ayudando, vas con el psicólogo para encontrar mejores formas de estar aquí en el presente, no correctas, Sí, mejores, que se alineen a lo que quieres. sí. Pero en el momento yo decía, yo le contesté a mi mamá ese día, ¿a qué voy a ir al psicólogo a platicar chismes de qué? O sea, como que, ¿qué me va a ayudar? ¿Qué me va a Y ve esto, ¿qué me va a ayudar un psicólogo con mi dolor de panza? ¿Qué me va a ayudar un psicólogo con mi corazón? Sí. ¿Qué me va a ayudar un psicólogo con la temblada de las manos? ¿Qué me va a ayudar un psicólogo con la tensión de los músculos? Sí, puro físico, vaya. Puro Ajá, tema y dices, físico. y no te das cuenta que hay algo que conecta cada uno de esos sistemas y que atrás estaba tu cerebro y el Claro. psicólogo es el que podía entrar ahí. Pero en el momento tú dices, no podía conectar los Negación, puntos. molestia, sí. Pero ¿sabes qué fue lo que me hizo entrar ahí? Yo creo que nunca hubiera ido al psicólogo, tristemente, y obviamente por eso hoy en día digo, quiero ayudar a la gente a que conecte con esa posibilidad de ayuda, ¿no? Esa ayuda adicional, ese recurso adicional Sí. que puedes utilizar para enfrentar lo que tienes enfrente o acompañarte. Pero yo creo que no hubiera ido, pero llegó el punto en que dije, ya no sé qué hacer. O sea, ya El último. he ido, es mi último esfuerzo posible, mi último y mejor esfuerzo posible por salir de esto. Como muy desesperado, o sea, ya. Y ya, yo creo que si no hubiera sido eso, hubiera sido un camino muy oscuro, pero gracias a Dios me di esa oportunidad y hoy en día te puedo decir que la mejor decisión, aunque me hayan empujado al acantilado, pero la mejor decisión, ya que me están empujando, de saltar al acantilado, ¿no? Entonces, es la mejor decisión y la mejor cosa que me puede haber pasado en mi vida, No manches. sentarme en esa silla y que me preguntaran, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo fue tu experiencia como que en terapia? Porque sé que al principio como que había a lo mejor tantito como que, ay, pues no sé si esto vaya a funcionar, pero ¿cómo fue tu experiencia en terapia? Yo creo que, yo creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida porque soy muy curioso y soy mucho de que me cuestiono mucho por qué y me gusta mucho entrar. Y cuando me senté, ¿cómo te das cuenta que había temas ahí que tenía que tratar? Nada más me senté y ta, 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 ta. Imagínate una hora. Yo El creo que psicólogo de que no me he presentado. sí, 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 ahora me llamo tal. Oye, y me senté y empecé a platicar y al final mi psicólogo nunca me dijo, y creo que por ahí viene el nombre del podcast, mi psicólogo nunca me dijo, David, tienes un trastorno de ansiedad. Me dijo, nada, me dijo, lo que estás sintiendo llegué, empecé a hablar y me dijo, ¿es ansiedad? Creo que no me dijo ataque de pánico, me dijo, ¿es ansiedad? Sí. No lo hizo patológico para que tú te No, asustaras. nada más me vaya. dijo, es ansiedad. Y piénsalo, es ansiedad. Y nada más me lo dijo y mi cuerpo fue como que, digo, yo en ese momento ya, o sea, yo sentía mi camisa, no podía estar, estaba en una situación muy, muy, pues, crítica, Sí, sí, sí. muy complicada. Y yo ¿cómo? Llevo 9 meses buscando en todo el mundo y me siento enfrente a un psicólogo y me dice, ¿es ansiedad? Y yo, me dio o sea, a la vez es el tema de las etiquetas. Sí. A la vez me dio una calma, pero tampoco me hizo ponerme una etiqueta de que tienes una enfermedad. Nunca me dijo, tienes una enfermedad, tienes tal. No, me dijo, o sea, lo que estás sintiendo es ansiedad. Entonces, como que es algo no, o sea, no que normal, pero es algo, es un sentimiento. Sí. No manches. Y eso fue, y entonces yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Pues sí, ya me imaginé, me veía todo crítico. Me dijo, me dijo, yo te recomendaría, digo, obviamente venir al psicólogo y todo, y me dijo, y también ir al psiquiatra. No, hombre, mi segundo tabú, ¡pum! Sí, ese hasta puede ser más fuerte por el tema de Y medicamentos. yo, no, ¿cómo crees que me voy a medicar? No. Y también ahorita lo veo y digo, ¿cómo? Eso me hubiera ayudado a acelerar mi proceso. O sea, un proceso donde el Claro. medicamento me hubiera ayudado a estabilizarme en el momento, mientras en conjunto con el psicólogo entrábamos a entender
¿por qué qué me estaba diciendo mi cuerpo con ese quiebre? Sí. Pero mi tabú, otra vez, que digo, wow, como un chavo de 10, ¿cuántos años tenía? De como 21 años, no sabía que era ansiedad, ataque de pánico, ir al psiquiatra y al psicólogo, ese tabú, me genera como que esa tristeza y por eso hoy en día digo, quiero ayudar a todos a conocer este lado, Sí. ¿no? Pero obviamente eso, hasta mi tabú en modo de defensa, no. Y también, en parte, o sea, yo no creo que haya sido mi mejor, o sea, que haya sido lo mejor haber contestado de esa forma, pero también lo bueno es que como siempre he sido muy proactivo, le dije, Sí. no quiero hacer eso, ¿qué tengo que hacer yo? Y me dijo así, de lo que yo me acuerdo, o tal vez mi reconstrucción, me dijo, tienes que cambiar todo. Sí, pues el tema de hábitos, el tema Todo. de también pues cuestionar estos pensamientos que de repente pueden llegar, ¿sabes? Y una vez ya en terapia, ya que, porque en terapia pasan muchas cosas, ¿no? Está el tema de psicoeducación, que está como que esto que te explican de que, oye, puede ser esto es la ansiedad. ¿Tú qué? Ahora, ¿qué entiendes por el tema de ansiedad? ¿Qué es? Pues ve, para mí la ansiedad es, me encanta explicar este tema, o a mi perspectiva, A mí porque, también, yo soy especialista en ansiedad, entonces me encanta. oye, yo lo veo, la ansiedad es algo sumamente bueno en tu vida. Sí. O sea, la ansiedad es algo que te ayuda y que sin ansiedad, pues obviamente la ansiedad te protege de amenazas futuras, ¿no? Sí. Y yo siempre lo explico de la mejor manera, es como si hay un león, tú estás en tus emociones, tu mente, tu cuerpo, todo está hecho para una vida en el sabana, ¿no? Entonces tú estás en el sabana, bueno, o sea, en el bosque, digamos. Estás en el bosque, en las praderas, y hay un león. Entonces tu cuerpo, tu mente, ve el león, identifica una amenaza, y cuando identifica una amenaza, sientes ansiedad, que básicamente es una respuesta para protegerte contra una amenaza. Y dices, oye, qué bueno, si yo veo un león y no está amarrado, pues yo quisiera sentir ansiedad para que en ese momento hay varias cosas que acelere mi cuerpo, porque necesito sangre para escaparme. Oye, que tense mis músculos. ¿Por qué? Porque necesito estar tenso para, Hacer de frente. si necesito soltarle un trancazo, poder soltarle un golpe, ¿no? Poder trotar, poder soltarle un golpe, pero también apagar mi sistema digestivo porque ahorita no necesito procesar alimentos. Sí. Y entonces ya entiendes eso y ya dices, por eso no digería nada en mi intercambio. Por eso te dolía la panza. Exacto, pero en el momento no lo entiendes. Sí. La respiración, estás inhalando rápidamente ocupas para escapar, Oxigenar. pero obviamente si te lo llevas al exceso, conectas los puntos. Oye, inhalas tan rápido que no pasa el oxígeno a tus pulmones y entonces te empieza a pasar esa Sí. falta de aire que sientes en un ataque de pánico. Sí. Pero tú no lo sabes. Sí. Y entonces, pero ya cuando lo explicas con el león enfrente, todo hace sentido. Sí, Está el totalmente. león, te preparas para escapar, viene el león, ¡pum! Vámonos. Y entonces dices, ¿cómo? La ansiedad es la mejor cosa, o sea, la mejor respuesta de tu cuerpo que existe Sí. y nos ha protegido por miles de años. Y hoy también, si alguien, o sea, si nos topamos en la calle, alguien que nos quiera hacer daño, Sí. nos va a ayudar a escapar. Y dices, qué bueno. Pero ¿qué pasa cuando sientes ansiedad por lo que dijo alguien que no puedes controlar y entonces todo el día estás sintiendo estas cosas en tu cuerpo que no te dejan enfocarte en el examen, en hablar con tu amiga, en estar con tu novio, con tu novia, Claro. con tu amiga, con cualquier persona? Y dices, oye, entonces esta respuesta de mi cuerpo que existe para ayudarme a sobrevivir y en este caso a adaptarme y adaptarme, pongámosle, a estar de la mejor, Sí, de sí, la sí. mejor manera en el entorno. Claro. Hoy en día hay veces en que funciona en tu contra. Sí. Y entonces es cuando dices ansiedad, sí, ansiedad es buena y por eso me gustó, me dijo ansiedad, no es nada malo. Nada más tal vez ahorita está jugando en tu contra, ¿no? Sí. Hay que entrenar un poquito el cuerpo para saber cuándo sí, cuándo no. O sea, me Exacto. encantaron los ejemplos que dijiste. Yo uno que uso mucho es como, imagínate que estás en un callejón oscuro de noche solo y estás caminando, nada ha pasado y escuchas pisadas atrás de ti. Nada ha pasado. Tu cuerpo no tendría por qué reaccionar en su respuesta de estrés tal cual, Ajá. porque la ansiedad es una preocupación anticipatoria hacia una posible amenaza futura, ¿no? Claro. Entonces, porque tenemos y sentimos ansiedad todos, voltearíamos. O, pues acelero mi paso. O sea, pero yo ya me estoy previendo
un peligro. Pero imagínate sentir eso, que sentirías, pues, no sé, o sea, te agita, o sea, toda la reacción nerviosa, ¿sabes? Pero que no haya nadie, estés en tu cuarto tú solo. Es eso cuando ya no está cumpliendo ninguna función realmente, ¿no? Y esa es la diferencia y la verdad, yo digo muchísimo en redes y casi que me han casi funado, pero es de que la ansiedad no es mala y la gente se saca de onda porque me dicen, se siente horrible, ¿cómo no va a ser mala? Y yo, pero es que no todo lo que se siente mal es malo, te ayuda a sobrevivir. Pues nadie le gusta sentirse miedo, nadie le gusta sentir tristeza, nadie le gusta sentir el enojo, ¿sabes? El enojo te protege, ¿sabes? O sea, muy pocas veces la gente ve la función de lo que sentimos. Entonces me encantó que te lo hubieran explicado así como, claro, o sea, eso es lo que estás sintiendo, no tiene nada de malo y es más, o sea, vamos a, en este proceso, a ver cómo le hacemos, pero también para que si algunos de ustedes como que viven estas situaciones, que sepan que la ansiedad ha sido tan estudiada que tiene muy buen pronóstico. Todos los temas de ansiedad como que son muy trabajables, ya hay mucha investigación al respecto, entonces la verdad sí me da mucho gusto que pudiste dar en el clavo también con un buen profesional, porque tristemente de repente pasa que luego la gente pues llega con personas que creen que son psicólogos y no lo son y eso ya es más desmotivante. Imagínate que una persona esté en tu punto donde tú estabas y dar con alguien que no era psicólogo. Me pasó que yo fui con una y resultó que había estudiado arte. Sí. Y es como... No, y totalmente, y creo que, como dices, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Entonces yo estaba sintiendo una respuesta que es muy buena para algo donde no me estaba ayudando. Y mi mejor forma de explicarlo es cuando yo me dormía, es como si yo me dormía todos los días con el león al lado. Y el león, entonces yo siempre pongo una imagen, siempre busqué en Google varias veces, león al lado de cama, porque así es como yo me sentía, o sea, como yo me sentía, pero yo no lo sabía, de que yo había una amenaza al lado de mí y no se iba. Y la cosa de la vida es que nosotros, pues, digamos que una idea puede ser tan real como nosotros queramos. Sí. Entonces nosotros le podemos tener miedo a algo que no existe y que nunca va a suceder. Sí. Y entonces obviamente para mí, o sea, era el miedo a este concepto de la muerte y del cual yo estaba escapando y del cual pues no era la muerte, era un ataque de pánico solamente, ¿no? Entonces, pues eso fue un poco como que esa experiencia de cómo yo lo sentía, o sea, de cómo yo me sentía en ese momento. Pero te digo, ahorita ya entendiendo más la ansiedad, Sí. digo como que, bueno, nada más era algo muy bueno, pero que me tomó tiempo entrar a entender para qué era, cómo me servía en mi vida, o sea, cómo sirve en la vida, y cómo intentar entonces canalizar esos sentimientos, esas emociones a algo que te ayude en la vida, ¿no? Que al final del día lo que dijiste, o sea, estoy confiado. El miedo, todas las sensaciones desagradables que yo digo, a veces la gente etiqueta como emociones negativas. Sí, malas. No son emociones negativas. Pero Yo digo, no. todas las emociones tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Te quieren mandar un mensaje. Sí. ¿Y cuál es el mensaje? Es un mensaje valioso y es un mensaje importante. Que de entenderlo te va a ayudar a ajustar el camino de tu vida. Sí. Porque, y digo, no me voy a meter mucho, pero ¿para qué funciona el cerebro? El cerebro lo que quiere hacer es un mapa de cómo funciona el mundo. Sí. Y tú lo que pasas todos los días es que cuando llegas y hay un acantilado, sientes miedo y pues corriges tantito tu Te camino. atrás, claro. Y después ves una fruta que huele mal y no te la comes y te alejas tantito. Y al siguiente día, cuando te duermes, tu cerebro procesa todo esto para que al siguiente día tengas un mejor Un mapa. aprendizaje, claro. Y ahí te va, pero ese aprendizaje que se lleva a un mejor mapa de cómo funciona el mundo que te permita transitar de una mejor manera en la vida. Sí. Y ya vas a ver el acantilado y ya sabes que corriges. Y ya vas a ver la fruta y ya sabes que corriges. Entonces digo, Sí. ese miedo, esa tristeza, ese duelo, ese enojo, aunque se sientan mal, más bien, ese es el propósito, hacerte De que, ver, "Ey", hey, voltea a ver, aquí hay algo malo. Y no solo que tú lo veas, digamos que conscientemente, oye, estoy viendo que aquí hay algo porque lo siento, Sí. sino también a tu cerebro le están mandando esa pauta como que ahí corrige para que la siguiente semana sepamos acá. Sí,
Eso está padrísimo y de hecho yo soy súper fan de Doctor House, no sé si alguna vez has visto. No, nunca lo vi. Bueno, yo soy súper fan y hay un Ajá. episodio donde una paciente de él tenía SIPA, que básicamente es como un síntoma, bueno, es un síndrome en donde no sientes dolor físico. Ok. Entonces, al principio del episodio yo dije, no sentir dolor físico, como que siento que es la lotería. Muchísima gente pagaría muchísimo por no poder sentir dolor. Pero luego conforme fue el episodio, como que esta chava sufría mucho porque ella decía, todos los días yo me tengo que levantar y me tengo que revisar cada parte de mi cuerpo y me tengo que revisar mis córneas porque no hay nada de mi cuerpo que me avise que algo está mal. O sea, el dolor, por más displacentero que pueda ser, a nadie nos gusta torcernos el tobillo y sentir ese dolor, a nadie nos gusta que nos duele la panza, pero es la manera que tiene, nuestro cuerpo no puede hablar, es la manera que tiene nuestro cuerpo de avisarnos como que, oye, ya no pises con ese pie, o sea, te duele, te lo vas a lastimar más. Por eso hay muchos médicos que cuando algo te duele, te dicen, no te tomes como que para amortiguar el dolor, porque te tienes que cuidar. Exacto. ¿Sabes? Entonces, y creo que todos nos podemos identificar con el dolor físico, pero el dolor emocional es parecido. Nada más que como no lo podemos ver, no podemos ver el tobillo doblado, no podemos ver eso, a lo mejor se vuelve un poquito más retador, como gestionándolo, ¿no? Que para eso es un profesional. Y ese es el detalle. O sea, yo en ese momento no veía cómo todas estas emociones y todos estos sentimientos y estas respuestas tenían un mensaje, o sea, una función positiva que me iba a ayudar en mi vida, y las emociones había un mensaje positivo y valioso. Pero yo no lo podía ver, y ahí está la clave. Cuando tú no eres consciente, o sea, cuando tú no sabes esto, Sí. es cuando esas emociones y esos sentimientos y esa ansiedad y esas respuestas tú puedes sentir desagradable. ¿Quieres sentir algo desagradable más tiempo? No, No. probablemente. Ay. Y te llevan a escapar de ellas. Pero lo que sucede al escapar de ellas es algo que te puede meter, en vez de que cada día las emociones te ajusten en ese mapa del mundo, te alejen y te metan en en una espiral o en un círculo que en vez de que juegue contigo, que juegue contra ti. Sí, ya porque empezamos a crear aprendizajes y creencias tal vez no las más realistas, de que como creencias como el mundo es un lugar muy peligroso, por lo que entonces yo debería de quedarme en mi casa todo el tiempo, o cosas ya más intensas que impiden tu funcionalidad, que a eso nos dedicamos nosotros los psicólogos. Es como si ya te está impidiendo disfrutar de tu vida, porque de vida hay una, como que te ayudamos, pero sí se puede. O sea, también como que me gustaría mucho transmitir eso de que sí hay muchísima esperanza, que por más que se sienta terrible, como que hay quienes estamos muy dispuestos a apoyar. Y algo que también te quería preguntar, David, es, ¿y qué hiciste después? O sea, ya tú en terapia, ya habiendo aprendido, como que, ¿qué hiciste después? Pues te digo, empecé a cambiar todo y empecé a cuidar mi cuerpo. O sea, primero que nada, o sea, yo lo pongo en dos ámbitos: el lado físico y el lado como mental pues, mi forma de pensar, mi forma de ver la vida. Sí. Hubo un cambio radical allá y hubo un cambio radical en cómo yo actuaba, cómo yo respondía, o sea, cómo yo sentía. Como que el psicólogo, como yo lo veo, o sea, me hizo entender cómo funcionaba yo. O sea, cómo funcionaba mi cuerpo, o sea, cómo yo reaccionaba, cómo veía las cosas. Y entonces empecé a ver, oye, primero que nada, digo, los cambios de hábitos, ¿no? Empecé a hacer ejercicio. Oye, el ejercicio, pues te llevas un nivel de estrés alto, pero después al acabar sientes como que tu cuerpo, las endorfinas, oye, te sientes bien, te sientes relajado. Y eso te acaba regulando más, ¿no? Sí. Como que te acostumbras a ese nivel de estrés, porque yo le tenía miedo a sentir ese estrés por todo el tema Porque son síntomas muy parecidos a la a lo del ansiedad. ataque cardíaco, la ansiedad. Sí. Entonces, el ejercicio, oye, el tema del alcohol y el café, pues oye, el alcohol, dije, oye, el alcohol, yo muchas veces en los fines, y ahorita me remonto un poquito a eso, pero dejé de tomar alcohol, dejé de tomar café por justo lo que dices. ¿El café qué hace? Te sientes cansado. Y el café tapa, nada más así, los receptores Sí. adenosina, ¿no? Creo que era. Sí. Y entonces ya no te sientes cansado. Oye, pero yo sí estoy cansado. Nada más Sí. no me siento cansado, pero estoy cansado. Sí, de hecho el café no te da energía, no tiene calorías. Entonces, Nada más te aloca. lo piensas y dices, oye, si yo me siento cansado, me está mandando mi cuerpo una señal de que me duerma, de que descanse. Y el alcohol por el otro lado, oye, si yo tengo mucho estrés y tomo con alcohol y me olvido y me relajo,
oye, pero el estrés ahí está. O sea, sí, es una curita. es como que una curita, es un escape. Más bien es cómo llevo mi vida que me lleva, o sea, cómo mejor manejo el estrés en el día al día, ¿no? Claro. Entonces, y también el alcohol, pues obviamente es depresivo, o sea, te pega, te sientes mal al siguiente día, oye, afecta tu sistema digestivo. Entonces empecé a cambiar todos estos hábitos, dejé de tomar alcohol, café, el tema del ejercicio, empecé a buscar meditación, o sea, a meditar, yoga, como que ejercicios de poder estar en paz con tu cuerpo, o sea, poder conectar con tu cuerpo, que yo de hecho, yo ya no podía sentir mi cuerpo. Sí. Entonces empecé, cambié todos esos hábitos, pero no, hombre, no fue como que los cambié un día al siguiente. Empezaba a hacer ejercicio, sentía mi corazón y dije, me voy a morir y me bajaba de la caminadora. Sí. Y fue un proceso muy doloroso, pero muy, o sea, muy gratificante. Ahorita que lo veo en retrospectiva es enfréntate a eso que más te da miedo, ¿no? Que es lo padre, o sea, porque yo como psicóloga yo escucho eso y yo de que, ok, hice una exposición interoceptiva, que son cosas que tal vez tú ni sabes el nombre, ¿no? Sí. Porque el psicólogo tampoco se trata de pues, una masterclass de estas cosas, pero son cosas que sí existen, sí tienen un concepto y sí ayudan, pero a lo mejor tú lo ves como, oye, pues al principio pude 15 minutos, pero después pude 30. Es una exposición. Exacto. O sea, sí. Sí. Y es la magia, ¿no? Detrás. Exacto, y entonces empecé a cambiar todos esos hábitos, pero por el otro lado, empecé a entender. Y es eso, empecé a entender. O sea, empecé a entender cómo, oye, todo eso que estaba sintiendo venía de mi cerebro, mandando, o sea, sintiendo esa alerta, ¿no? Y mandando una señal de amenaza, ¿no? De escapa. Y yo como escapaba, me movía, me tensaba, pero al tensarme, pues tu cuerpo decía, entonces si estás escapando, entonces siéntete. Entonces, sí hay un peligro. Si hay un peligro, entonces se reforzaba eso, o sea, bueno, o empeoraba. Sí. Entonces empezar con el psicólogo a entender todo eso me empezó a ayudar a que ahora pongámosle en inglés self-awareness o en español conciencia, o sea, sentía un impulso, pero entonces yo ya podía ver desde afuera, oye, ese impulso Sí. viene porque tu cuerpo se siente amenazado, pero entonces no hay una amenaza, entonces no le sigas vuelo, o sea, no le des vuelo a ese impulso. Ayúdale a ¿no? entender que todo está bien. ¿Y cómo le puedes ayudar? No te entiende, no le puedes hablar, pero entonces si tú te relajas, le mandas la señal. Contraria. Ajá. Entonces empecé a entender eso y empecé a lograr que ya no escalaran esas situaciones de ansiedad y que se empezaran a disminuir poco a poco. Mientras a la par, o sea, eso me empezó a ayudar a manejar todos los síntomas, a que Sí. pueda tener una vida más estable y los hábitos igual a encontrar mayor equilibrio, pero la solución de fondo, que es lo que yo pienso, que es lo que hace el psicólogo, el psiquiatra te puede regular a corto plazo, y bueno, algunos temas tal vez sí te regula de largo plazo, pero al menos en el tema mío, tal vez, tal vez alguien me pudo regular a corto plazo, que estuviera estable, para que un psicólogo me acompañara en un proceso a entrar a lo más profundo y ver qué es lo que estaba detrás. O sea, al final del día, a esa situación de quiebre llegaste porque expusiste tu cuerpo a tanto estrés y a tanto estrés. Sí. ¿Y por qué te expusiste a tanto estrés? Había algo que te estaba haciendo que te muevas, pero algo era una, como digámosle, una respuesta, un impulso tan grande que me generaba tanta energía por moverme, pero el cuerpo no es capaz de aguantar tanta energía. Sí. Y eventualmente tu cuerpo quiebra, ¿no? Y entonces todo eso había un mensaje, ¿no? O sea, tu cuerpo ya no puedo. Ya no puedo. Qué fuerte. Y creo que el psicólogo, aparte de estos cambios físicos, aparte de estos cambios de conciencia, también me ayudó a como entender qué es lo que estaba debajo, la causa raíz que me había llevado a enfrentarme a esto, ¿no? O sea, bueno, a llegar a este punto de quiebre, ¿no? Sí. Y fue donde aquí yo conecto un poco con el pasado de, entonces, ¿qué me llevó a ese primer ataque de pánico, no? Y es esto que decimos, en mi casa, mi papá ha tenido episodios depresivos y obviamente yo de pequeño no lograba ver cómo al tú ver a tu figura paterna con un episodio depresivo, una depresión, es algo doloroso, ¿no? Y unos creemos cuando alguien fallece, sientes duelo por la pérdida de alguien, pero el duelo no es solo cuando alguien fallece, Sí, ¿no? no, es cualquier pérdida, Puede pues. ser perder la idea de lo que era alguien Sí. o cómo alguien se interactuaba contigo,
algo se fue. Sí. Y se puede quedar otra parte, pero algo se fue. O hasta eso las etapas de la vida, ¿no? Ya tengo 30 años, oye, se fue una etapa, se fueron eventos, actividades, eso me genera un duelo. Sí. Y entonces empecé a conectar cómo había situaciones en mi casa que me hacían sentir duelo, que es tal vez duelo, tristeza muy profunda, y de la cual yo al no entender, en vez de entender el mensaje, lo que decíamos, Sí. ¿cuál era el mensaje? Hay algo que me importa. ¿Por qué siento duelo? ¿Por qué siento tristeza? Porque estoy perdiendo una parte de alguien. ¿Y por qué me da tristeza eso? Porque me importa esa persona. ¿Por qué me importa esa persona? Porque me importa desenvolverme, disfrutar esta vida con la gente que quiero. Y entonces cuando te das cuenta de eso dices, entonces cuando sentía esta tristeza, yo me sentía tan mal y era un niño que ¿qué fue lo que me llevó a hacer esto? A escapar. Y me llevó a escapar, empecé a trabajar, que es bueno, ¿no? Es bueno trabajar. Empecé a trabajar, a emprender negocios con un amigo, con Francisco, de hecho, de salitas, y empezábamos a vender salitas y estaba ocupado siempre, pero en los fines de semana salía y yo Escape. era un escape, pero y yo tomaba mucho, no tanto que tomaba entre semana ni nada, pero en la fiesta yo tomaba muy rápido, porque tenía, o sea, porque tenía ansiedad, Sí, porque estás acelerado. ¿por qué? Porque yo estaba escapando de algo. Pero yo no, en el momento, ya, o sea, ya más adelante, Sí, el claro. psicólogo me ayudó a entrar a ese dolor que yo tenía dentro, de cómo, oye, yo sentía tristeza, y en vez de que esa tristeza, el mensaje fuera, me importan mis seres queridos, me importa desenvolverme con ellos, voy a dedicar, o sea, ya que sentí, es un ejemplo, perdí a mi gatito, lo que sea, voy a dedicarle más tiempo a mis gatitos futuros, a mis amigos, a mi familia, a todos estos. Sí. En el momento, en vez de yo entender ese mensaje, me sentía tan mal y no entendía nada de la vida que no agarré el mensaje y esa emoción no me ayudó a corregir mi vida. Sí. Me llevó a escapar y me llevó a empeorar. Porque Sí. todo esto me llevó a un punto de tanto estrés por estar trabajando, por estar emprendiendo, por estar saliendo, por estar descuidando mi cuerpo, por estar desvelándome, por estar tomando tan rápido, pues después también las ¿cómo le llamas? La cruda, o sea, al siguiente día te sientes Sí. mal. Y me metió en un círculo vicioso donde empecé a escapar de una emoción. Y yo sé que gente puede decir, oye, ¿cómo puedes escapar de una emoción? Una emoción, yo lo veo como fuegos artificiales. Tú, algo pasa en tu vida, ahí llega el león y sientes fuegos artificiales en tu cerebro de que te están avisando que hay un león, tú te escapas, o sea, la emoción te manda la señal, te mueve, te escapas del león y ese miedo te ayudó a escaparte y se apagan los fuegos artificiales. Las emociones duran segundos, ¿no? O minutos, no me acuerdo cuánto, o Sí, sea, no. pero era poco. Sí, segundos. Pero ya cuando te la quedas, yo me imagino, cuando crees que el león sigue ahí presentemente, estás en los fuegos artificiales constantemente activos, ¿no? Sí, claro. Entonces al yo escapar de esa tristeza, de ese duelo, de esa vergüenza, de muchas emociones, era como que me tensaba, pero entonces yo no entendía esto, pero hoy lo veo tan claro. Los fuegos artificiales vivían toda mi vida dentro de mí. Y decías, David, ¿por qué te movías tanto? ¿Qué dices? Mis amigos me decían, David, ¿cómo haces todo? Trabajas en Claro. honores, estudias en honores y más clases, trabajas y aparte sales de jueves, viernes y sábado. ¿Por qué hay tanto movimiento? Porque hay emociones que están explote y explote Sí. diciéndote, muévete, escapa. Porque nunca entendí el mensaje y nunca me puse en ese estado de equilibrio con las emociones, de sentirlas. Y qué fuerte que no solo te hizo daño a tu cuerpo, sino que también te alejó de lo que ya aprendiste que es valioso, ¿no? O sea, No me con esos sentimientos de tristeza, tal vez familiares y lo que sea, en vez de conectarme con mi familia, me alejó de ella. eso está fuertísimo. Y dices, ¿cómo el mensaje que te estaba mandando tu cerebro, oye, ¿te Sí. importa la gente que quieres? Pasa más tiempo con ellos. Y yo me alejé. Sí, déjame, voy a trabajar, déjame, voy con mis amigos, o sea, Porque no quería sentir esa sensación porque el dolor era demasiado grande. sí, claro, pero también qué padre que lo digas porque hay también herramientas para atravesar el dolor, ¿no? Que esto también me lleva a quererte preguntar, pues me imagino que de esto nace Elo. Sí, sí, totalmente. O Yo, sea, yo creo que y este proyecto, pues nace de que yo dije, ¿cómo estaba tan perdido
de que no sabía qué era lo que era, Sí. no sabía qué era lo que era salud mental, no sabía qué era ansiedad, no sabía qué eran ataques de pánico. No, ¿cómo veía el psicólogo como, ay, vas a platicar chismes? Digo, ¿qué tan perdido estaba yo? Y qué tan perdida está tanta gente. Sí. Y no perdida, pero de que nada más no conocen. Sí. Y entonces, o tienes esta idea de como que échate fuerza. exacto, el psiquiatra va al hospital. Oye, estás mal. No estoy mal. Pues no estás mal, nunca estás mal. Es simplemente vamos a encontrar mejores formas de vivir. O sea, Sí. no correctas, no malas y correctas, mejores. Y entonces, yo digo, ¿cómo yo veía tan erróneamente esto? Dije, quiero ayudar a gente a que pueda conectar con la psicología, que pueda ver la psicología de una mejor forma. Y por eso nace lo de, comuniquemos toda la psicología de una manera sencilla, cálida y humana. O sea, o sea, veámoslo como una plática, como una Sí. forma de entrar y de acompañarnos a entender, ¿no? A entender más allá. Y entonces, esa es una parte de lo. Y la otra parte de como que es que sentirte bien no es ir al psicólogo. Y esa es la Sí. parte de entrar a entender qué hay detrás. Pero no es solo eso, es comer bien, alimentarte bien, dormir bien, oye, hacer ejercicio, oye, la parte de hacer la paz con tu cuerpo, con la meditación, con yoga, con lo que quieras. Y entonces nace lo de, oye, quiero ayudar a que gente conecte con esta parte De bienestar de integral. bienestar integral, pero también que conecte. O sea, tú puedes ser una solución muy fregona, Paula, en la vida de negocios, pero si no la transmites de la forma correcta, ¿de qué sirve que sea la mejor solución de salud si la vendes de una forma en que nadie la quiere escuchar? Claro. Entonces, toda esa comunicación muy cálida, muy humana, es eso. O sea, comuniquémoslo de manera cálida y aparte hagamos una solución integral para la gente. Y eso, para una persona, eso es Elo. O sea, esa solución integral que llega de una manera que te invita. Y entonces, eso es lo que intentamos hacer en Elo todos los días para la gente. Y la otra parte, la de los psicólogos, yo hoy en día admiro a mi psicólogo y para mí mi psicólogo es un héroe sin capa. Qué bonito, güey, me da sentimiento. Pues, hey, puedes llorar orgullosamente. Oye, pero para mí un psicólogo, le dije esto ayer a una de las psicólogas de Elo, para mí o sea, los psicólogos son héroes sin capa. O sea, ustedes no están enfrente y la gente no están en el periódico. Ustedes están todos los días en su consultorio o en una videollamada y están ayudando a que gente, yo en el momento en que ya estaba tan deplorable, yo ya decía, es que ya no puedo vivir. O sea, ya no puedo vivir porque no puedo, iba con mis amigos y no los podía escuchar porque se sentía tan desagradable y entiendo a la gente que ya no encuentra salida. O sea, ¿por qué? Porque yo me sentí sin salida muchos años y sentía de que es que esto ya no estoy viviendo. Sí. Y entonces sentirme tan así y como mi psicólogo, que se llama Dionisio y que le agradezco por todo en la vida, que me ha acompañado, y digo, él, él me hizo encontrar una vida que vale la pena vivir. Y es porque yo decía, la vida la que yo tenía tal vez no vale la pena vivir, y tal vez él me decía, sí vale la pena vivir, me está contradiciendo, pero entonces él me acompañó a encontrar una vida a la que sí vale la pena vivir. Y para mí eso, por eso digo, él me salvó la vida. Y por eso digo, es un héroe sin capa y un héroe que trabaja en la oscuridad. Y por eso la otra parte de no es solo cómo le damos al paciente de una manera amigable y que le llegue ese mensaje, también es cómo yo ayudo, o sea, cómo él lo ayuda a esos héroes sin capa Sí. en la oscuridad, pero cómo le damos esa espada, ese escudo, con todas las herramientas que le damos a los psicólogos para ayudarles a que ellos sigan cambiando el mundo todos los días a través de cada sesión en la oscuridad, pero sabiendo que tal vez ellos pueden decir, nada más ayudé a una persona y no sé qué pasó, pero esa persona le cambiaste el mundo. Sí. Entonces dices, no cambié el mundo. Bueno, le cambiaste a una persona Su como el mundo. mundo. Entonces es un cambio del tamaño del mundo. Y eso para mí tiene el mismo valor que el cambio del mundo, ¿no? Está fuertísimo. Entonces, por eso digo, si yo
al momento en que te vas a morir, Paola, te cuestionas, ¿qué quiero hacer en la vida? Y dije, si yo puedo ayudar a que esos héroes sin capa sigan cambiando el mundo y puedo ayudar a que gente conecte con esta parte, gente entienda de la vida y diga, no estoy mal, pero de la mano de un psicólogo que me acompañe, Sí. voy a encontrar mejores formas de vivir y estar presente. Y dije, eso es una vida que vale la pena vivir para mí y por eso es él. Y por eso yo entré a este proyecto, porque la verdad me encantaron los valores. O sea, creo que también, pues la gente que estudiamos esto, creo que lo hacemos por lo mismo. O sea, y de hecho alguna vez alguien me dijo, pero realmente, o sea, ¿qué tanto impacto puedes hacer? Y yo, pues que dentro de cada persona hay todo un universo que tú no puedes ver y se me hace súper interesante cuando David me platicó de este proyecto, que yo ya había dado esa respuesta. O sea, fue la misma respuesta que encontramos. Y dije como que no, es una súper señal de que este es un proyecto muy bonito. Entonces, para quienes no conozcan Elo, pueden ingresar holaelo.com. Es una plataforma donde puedes encontrar a un profesional. Nosotros los filtramos, todos tienen licenciatura y un posgrado superior para que se sientan súper tranquilos, súper seguros de que están en buenas manos. Y de la misma forma, o sea, empoderamos al psicólogo para que pueda dar más y mejores terapias con tecnología, con capacitaciones y sobre todo, y algo muy importante, creando una comunidad chida entre profesionales, porque de repente sí es medio solitario. Entonces, pues David, muchísimas gracias. No, hombre, a ti, Paola, y nada más concluyendo eso, o sea, yo digo, no somos perfectos. Ni él es perfecto, ni tú eres perfecta, ni yo soy perfecto, pero sí nos movemos por valores y una idea y una convicción de la cual estoy muy seguro, que es entre más hacemos a la gente consciente y entre más hacemos que la gente despierte, yo digo despierta, hacemos un mundo más pleno, con más equilibrio, con más conexión. Y entonces yo también digo lo mismo, oye, si eres una persona, yo no le diría paciente, yo le diría a una persona que quiere buscar mejores formas, oye, ven a Elo y te vamos a acompañar. Y si eres un psicólogo que dice, oye, quiero encontrar mejores formas de llegarle a la gente, de trabajar, de organizar, de encontrar metodologías que ayuden a toda esta gente a encontrar mejores formas, no tenemos todo solucionado, pero lo que no tengo dudas Sí. es que juntos, entre más psicólogos unen a Elo, estamos haciendo una comunidad y un proyecto que no tengo dudas que va a cambiar cómo se hace la psicología en el país y en más partes del mundo. No, pues qué gran primer episodio. Exacto. No, hombre, David, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que quedaron hasta este punto de ver el episodio. Se vienen cosas padrísimas, vamos a entrevistar especialistas, vamos a ver más testimonios. Entonces, gracias por escucharnos y pues nos vemos el próximo episodio. Gracias, Paola, y gracias a todos por escuchar.